mis amigos, bienvenidos a 10 preguntas. Somos un ministerio laico adventista de apoyo a la Iglesia Adventista del Séptimo Día para proclamar el último mensaje de un Dios amoroso y justo a un mundo que perece. Nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado un mandato, ir y predicar el Evangelio a toda nación, pero también nos ha dejado un mensaje para el fin. Y este mensaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, en el capítulo 14, donde surgen 3 ángeles con un solo mensaje: la verdadera adoración y la lealtad a Dios. Un mensaje que nos habla de juicio, pero también un mensaje amoroso que nos llama a volver a nuestro buen Dios. Este mensaje debe ser predicado, porque inmediatamente después aparece en las nubes de los cielos nuestro amado Señor Jesucristo a buscar a su iglesia. Amén. Por eso, mi querido, mi querida, este ministerio quiere aportar un pequeño granito en la proclamación de este bello mensaje. Mi hermana Iveta Mel, Hola amigos, y este servidor, Gerardo Contreras, queremos estudiar la palabra de Dios junto con usted, invitarlo para que podamos descubrir las preciosas verdades que Dios nos tiene guardadas en este maravilloso libro, la Santa Biblia. Y queremos prepararnos para ese momento, para ese gran encuentro de nuestro Señor Jesucristo con su pueblo, y nosotros queremos estar allí. Y deseamos que usted también lo esté. Este mundo tiene que pasar por serias dificultades, está profetizado, pero solamente aquellos que hayan hecho provisión en Dios podrán ser tenidos por dignos de soportar la prueba. Por eso, mi querido, mi querida, la palabra de Dios nos llama a que nos preparemos, porque Cristo viene pronto. amén. Y ese mensaje debemos proclamarlo a un mundo que perece. Mi querido, mi querida, nuestra gran comisión es ir y predicar el Evangelio, pero también debemos estudiar todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dijo que debiéramos saber para no caer y ser entrampados en el engaño. Es por ello que nosotros le invitamos a usted a que pueda mandarnos sus dudas, sus inquietudes, para que nosotros podamos estudiarlas, sus preguntas, y nuestra hermana Ivette y este servidor le contestaremos con la Biblia sus interrogantes, para que usted pueda crecer en conocimiento. Y en la palabra de Dios nos muestra que Dios, cuando le buscamos en oración, cuando le buscamos con humillación, Él se deja ver y está dispuesto a otorgarnos su perdón. Este pueblo, antes de recibir a nuestro Señor Jesucristo, debe arrepentirse, debe hacer las paces con Dios. Por eso debemos buscar a nuestro buen Dios con espíritu de humillación, con espíritu de arrepentimiento, pedir perdón por nuestros pecados, arreglar nuestras cuentas con nuestro buen Dios, y Él está más que dispuesto a perdonarnos. 10 preguntas están para servirle, mi querido, mi querida. Estamos para poder ayudarle a usted y ayudarnos a nosotros, para prepararnos para esa gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo pronto en las nubes de los cielos. Amén. Puede escribirnos a la dirección de correo 10preguntas@hotmail.com, que nosotros le contestaremos. Gracias por estar con nosotros y que Dios le bendiga. Amén. Bienvenidos amigos y amigas a otra emisión de su programa 10 preguntas sobre la Biblia. Es una gran alegría y un gran gozo para nosotros estar de vuelta con ustedes. Les invitamos a que nos acompañe durante el desarrollo de este programa con su Biblia en la mano, porque es nuestro mayor deseo que usted también crezca en conocimiento y sabiduría, en que nos vaya siguiendo, en que vaya verificando y comprobando todas las lecturas bíblicas que aquí se dan. Reciban nuestro más caluroso saludo
Y el tema que estaremos desarrollando por esta oportunidad, nuestro hermano Gerardo Contreras. Hola mis amigos. Y quien les habla, Ivette Amel, lleva por título ¿Cómo se debe guardar el sábado? Sabemos que en el mundo moderno existen diferentes días en que se adora a nuestro Dios, pero el día que Dios mandó, el día que nuestro Señor Jesucristo instituyó desde la creación, fue el día sábado, un día en que toda la gloria, la honra y la reverencia debe ser dada a nuestro Dios Creador. Ahora pasemos al desarrollo de las preguntas para este tema específico. La primera pregunta dice así: ¿qué características especiales tiene el día sábado? Sí, mi querida hermana Ivette, hay una característica muy especial que tiene el sábado, y es que es una obra que hizo Dios ese día. Esa obra es separar un día. Vayamos al libro de Génesis capítulo 2. Antes estudiamos el sábado, ahora cómo se debe observar el sábado. Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al sábado, al día séptimo, y lo santificó, lo hizo santo, lo separó, lo apartó para uso sagrado, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. Dios separó ese día, y la característica que tiene es que Dios ese día lo hizo especial, para que nosotros lo consideráramos especial, porque recordaríamos todas las semanas que nuestro buen Dios nos creó, que nuestro amoroso Dios nos llama a que vayamos a Él, a contarle todas nuestras cosas durante la semana, porque Él nos creó y nos redimió. Tenemos muchos motivos para guardar el sábado, pero el principal es porque Él es nuestro creador. Nosotros salimos de sus manos, y ese es un motivo muy grande para observar el día que Él mandó a su pueblo para que lo observara. Pasamos a la pregunta número 2, que dice así: ¿en qué día se deben hacer los preparativos? El sábado de por sí mismo es un día santo especial. Se nos dice que no debemos hacer cosas, determinadas cosas en sábado. Pero en el libro de Éxodo, capítulo 16, el siguiente libro de Génesis, ¿sí? Éxodo capítulo 16, versículo 22, dice así: en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha hecho Jehová. Mañana es el santo día de reposo. Mañana es sábado, le dice a Moisés. El reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. El día de preparación es el día viernes, el sexto día. Si nosotros tuviéramos algo para poder hacer el día viernes, debiéramos hacerlo. Si nosotros tuviéramos que cocinar, se nos aconseja por medio de la palabra de Dios que cocinemos nuestros alimentos un día antes. Si tuviéramos que preparar nuestra ropa, la tengamos preparada el día antes, el viernes. Si tuviéramos que tener nuestros calzados preparados, limpios, los debiéramos hacer el día viernes. Si tuviéramos que hacer cualquier otro trabajo que lo pudiéramos evitar de hacer el día sábado, hagámoslo el viernes, para que así podamos tener nuestra mente despejada de preocupaciones, de estrés, y dedicarnos completamente a la meditación y a la adoración, que es el día sábado.
Dios nos manda un día para que nosotros nos preparemos, porque ese día, el día viernes, es el día de bienvenida al sábado. Y si nosotros tomáramos los recaudos necesarios, comenzaríamos a apreciar el día sábado, haciéndolo lo que debemos hacer el día anterior. Es un consejo de la Biblia. Cuando los israelitas recibieron el maná, y a ellos se les dijo que lo cocinen el día anterior, doble porción, para que les quedara para el sábado también. Y todo lo que tuvieran que hacer el día de sábado, si lo pueden hacer el viernes, háganlo el viernes. Y el sábado entonces sería llamado delicia, santo, consagrado, separado para Dios. Pasamos a la pregunta número 3, que dice así: ¿cuándo comienza el sábado? Mis queridos, mis queridas, nosotros, el día de hoy, si miramos nuestro reloj, ¿cuándo comienza nuestro día? A las 12 de la noche. En el tiempo bíblico, en la antigüedad, no existía un cómputo de horas como lo conocemos hoy. También comenzaba la noche, pero la gente, como no tenía los avances que tenemos hoy, ni tenía un reloj, ni nada que se le pareciera, ellos miraban al sol. Y el día comenzaba cuando el sol caía. O el día terminaba cuando el sol caía. Terminaba un día y comenzaba otro, a la puesta del sol y por la noche. Vayamos al libro de Levítico. Allí nos dice en Levítico capítulo 23. Busquemos en la Biblia el libro Levítico, capítulo 23. Que dice así, versículo 32. Día de reposo será vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Es decir, cuando el sol se escondía el viernes, ya comenzaba el sábado. El sábado comenzaba la puesta del sol del día viernes, del sexto día. Y terminaba el sábado la puesta del sol el día sábado, y comenzaba el primer día. Es decir, el sábado, el día litúrgico, el día religioso, comenzaba la puesta del sol. Nosotros hoy los observamos a nuestro día de reposo, a la puesta del sol del día viernes hasta la puesta del sol del día sábado. Dios había ordenado que nosotros lo guardáramos perpetuamente de esa manera. Otro día podemos manejarlo con nuestros tiempos, 12 de la noche, 7 de la mañana, 4 de la tarde, según nuestro reloj. Pero el día sábado era un día que se guardaba de tarde a tarde, a la puesta de sol. Pasamos a la pregunta número 4, que dice así: ¿de qué hay que abstenerse en el día sábado? No podemos sino referirnos al mismo mandamiento. Vayamos al libro de Éxodo capítulo 20, que dice así. El libro de Éxodo capítulo 20, ¿de qué nos tenemos que abstener? 20, versículo 10, dice lo siguiente: mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Es decir, el día de reposo es un día que a nosotros se nos da para que cesemos, paremos, finalicemos nuestras labores. Y no solamente nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras máquinas, si tenemos herramientas, empresa, descansemos. A nuestros criados o empleados, si los tuviéramos, tampoco es necesario que trabajen, porque el ejemplo que nosotros le damos a ellos es también una forma de predicar la palabra de Dios. ¿De qué sirve que yo tenga una empresa, guardo el sábado, pero todos mis empleados van a trabajar el sábado? La palabra de Dios es muy clara, es para nosotros y para todos los que nos rodean, porque Dios es un Dios de amor y nos llama no solamente a nosotros, a todos los que nos rodean a la verdadera adoración. Y debiéramos nosotros ser un ejemplo
guardarlo en nuestra casa, en nuestro círculo familiar, en el trabajo, en el estudio, en nuestras amistades, porque el testimonio de la verdadera adoración también sirve para predicar la palabra. Nosotros debiéramos ser un ejemplo a los que nos rodean de que somos adventistas, creemos en el pronto regreso de Jesús, amén, pero también guardamos el día sábado, como Él lo mandó, como lo guardaron Jesús, los apóstoles, la bienaventurada Virgen María, todos los cristianos, el pueblo de Israel, como está escrito en la palabra. Hermano, a nosotros casi siempre se nos trata de legalista porque guardamos el sábado o porque queremos ceñirnos únicamente a la palabra de Dios. Y Dios instituyó este día donde se le debe dar toda la gloria y la honra a Él. Pero mucha gente critica y dice, pero si en la Biblia Jesús hizo cosas en día sábado, los apóstoles fueron y arrancaron unas espigas y comieron. Jesús hizo muchas cosas el día sábado, así que el día sábado se puede trabajar. Mucha gente tiene ese concepto, pero es un concepto totalmente errado. Sí, mi querida. Nosotros no debiéramos confundir lo que significa guardar el sábado. De por sí mismo el sábado es un día de reposo, pero no significa que nosotros tengamos que tomarlo de manera literal al término de reposo, sino que en el sábado nosotros debiéramos dirigir nuestro espíritu, nuestra mente a nuestro buen Dios. Es regresar después de una semana ardua de trabajo, regresar a Dios. Reconocer que por sobre mi trabajo y sobre mi esfuerzo hay uno arriba, que es el proveedor que me da la vida y las bendiciones. Y adorarlo en el día en que Él me manda es reunirme en su casa de oración, es reunirme en la iglesia, hacer obras de bien, evangelismo, testimoniar, testificar de la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, adorar a Dios y también hacer el bien. Es necesario hacer el bien. Jesucristo también lo hizo. Los mayores milagros que Él hizo, también los hizo en sábado, en contra de la creencia popular de que no se debía hacer nada. Y Jesús les dijo, pero es necesario hacer el bien. El sábado no tiene que ser una carga. El sábado tiene que ser un momento de bendición. Nosotros y los demás debemos experimentar esa bendición. ¿Y qué mejor testimonio que en un sábado salga a predicar, salga a testimoniar, salga a hablarle a la gente de Dios? Como todos los días, pero en el sábado es un día especial, porque la palabra de Dios lo dice. Es un día de recogimiento y un día de adoración a Dios. Amén. Es necesario que nos ajustemos a lo que Dios nos pide en el sábado y no a lo que la gente diga. Estimados amigos y amigas, les recordamos nuestro correo electrónico 10preguntas@hotmail.com, donde usted puede escribirnos y hacernos llegar cualquier pregunta o cualquier duda que tenga sobre cualquier tema de la Biblia. Nuestro hermano Gerardo y yo estaremos dispuestos a responderle, a ayudarle en lo que más podamos para que usted también pueda crecer en sabiduría y conocimiento. Le invito para que estudie la Biblia, para que cada día saque un tiempito de las 24 horas que tiene este día y pueda orarle a Dios, pedirle luz, dirección, para que pueda entender las Santas Escrituras. Ahora pasamos a la pregunta número 5, que dice, ¿dónde hay que asistir el sábado? Como lo venimos diciendo, mis queridos, Dios nos llama a adorarlo a Él, pero Él llama a una iglesia, a un pueblo, no nos llama a nosotros de manera aislada, uno acá, otro allá, cada uno por su lado, no. Dios nos llama a que nosotros
tengamos que ese día de adoración un reencuentro de sus hijos. Vayamos al libro de Lucas capítulo 4. Tercer libro del Nuevo Testamento. Lucas capítulo 4. Dice así. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús se reunía en la sinagoga, en la iglesia de ese entonces. Un lugar donde todos los demás que compartían la fe de él se reunían y se levantó a leer, a meditar, se levantó a adorar. Esa era una costumbre de nuestro Señor Jesucristo y ejemplo él nos ha dejado. Entonces, mis queridos, mis queridas, nosotros, si queremos adorar a Dios, debiéramos buscar a nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe y congregarnos para poder adorar a Dios en unidad. Ese es el consejo que Dios nos ha dejado en su palabra. Pasamos a la pregunta número 6, que dice así: ¿qué se puede hacer el día sábado? En el libro de Mateo, el capítulo 12, nos da una respuesta a esa pregunta. Mateo capítulo 12 dice así: 12:12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito, está bien, es bueno hacer el bien en los días de reposo. Acá se nos menciona la experiencia de que Jesús hace un milagro de sanación, de sanidad, y sana la mano seca de un hombre. Los judíos consideraban que ese era un trabajo. Por consiguiente, él era un transgresor de la ley del sábado porque él trabajaba en sábado. Y Jesús le dice: no, esto no es un trabajo que transgrede la ley, sino que la ensalza la ley. Porque en el sábado es lícito hacer el bien. Está bien preocuparse por los demás, aliviarle las cargas, ser una bendición a los otros. Eso no está mal. Entonces, él trae de nuevo la verdadera adoración en contra de las creencias que tenían los fariseos, los judíos, los líderes religiosos de ese entonces, que decían que cualquier actividad que uno hiciera que no estaba conforme a lo que ellos decían era pecado. Y Jesús le dijo: no. Lo que ustedes digan son tradiciones y costumbres de hombre. La ley de Dios dice que es lícito hacer el bien. Y si este hombre necesita un milagro y yo puedo hacérselo, o si este hombre necesita una ayuda y yo puedo dársela, yo debo hacerlo. Y el sábado me permite que yo tenga la libertad de ser una bendición a esa persona. Por eso debemos pensar que el sábado tiene que ser en nosotros una bendición y nosotros ser una bendición a los que nos rodean. La pregunta número 7 dice así: ¿qué promesa hace Dios al que le es fiel? Dios da muchísimas promesas preciosas. Y si la palabra de Dios lo dijo, seguramente se cumplirá con toda seguridad. Pero en el Salmo 37, vamos a leer el Salmo 37, que dice así: una de las mejores promesas que a mí me gustan de la palabra de Dios, dice lo siguiente, versículo 25: joven fui y he envejecido. Es un salmo de David. Él narra en su experiencia, en lo que él había vivido: he sido joven y ya estoy viejo, pero no he visto justo desamparado, ni a su descendencia en la pobreza que mendigue pan. Esas son las promesas que tiene Dios para los justos. Amén. Y su descendencia. Dios es un Dios que provee tanto paz mental, sanidad espiritual, perdón por nuestros pecados, pero también nos ofrece
que nuestro pan y nuestra agua estarán seguras en el momento de la necesidad. Él no nos abandona si nosotros le somos fieles a su palabra, porque Él es fiel, que prometió, y es también fiel para cumplirlas. La pregunta número 8 dice, ¿qué protección brindará Dios a quien le obedece? Como acabamos de decirlo, mi querido, Dios siempre conoce a los que le sirven. Él sabe con nombre y apellido las personas que le son fieles, los hombres y las mujeres piadosos, que le sirven con temor y reverencia. Él los conoce y Él los va a cuidar y los va a proteger. Vayamos al libro del Deuteronomio, capítulo 11. Ahí hay otra hermosa promesa que dice lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 11, que en el versículo 13 dice así: si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. La palabra de Dios nos da una promesa que si nosotros nos mantenemos fiel a Él, Él también se mantendrá fiel a sus promesas y no nos hará padecer necesidad, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Si nosotros nos permanecemos fiel a Él, guardando su palabra, sus preceptos, Él nos proveerá nuestro alimento espiritual, pero también nuestro alimento material. Porque la palabra de Dios lo dijo, mi querido, mi querida. Y si la palabra de Dios lo dice, ciertamente Dios lo cumplirá. La pregunta número 9 dice así: ¿qué habla el último mensaje de Dios al mundo con respecto al día sábado? Mis queridos, mis queridas, este mensaje del que nosotros le llamamos el mensaje triangélico o el mensaje de los tres ángeles, que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, es el último mensaje que le da Dios a un mundo impenitente, rebelde, que no quiere saber de Dios. Dios todavía lo llama y utiliza la figura de tres ángeles, que es un solo mensaje: el de la verdadera adoración y la lealtad a Dios, o la falsa adoración y la lealtad al mundo. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay un pueblo, una iglesia, en la última generación, hoy, mis queridos, que va a predicar un mensaje muy distintivo, específico, que es este mensaje: acordémonos de un Dios creador, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo. Ese pueblo predicaría la validez de adorar a un Dios creador, la validez de un mandamiento que nos dice que debemos adorar a un Dios creador, la validez de que ese Dios viene a buscarnos de nuevo. Ese es el mensaje que trae el sábado, el mensaje de la verdadera adoración. ¿Tú quieres verdaderamente saber cómo la Biblia enseña a adorar a Dios? Tienes que estudiar el carácter de Dios. Y el carácter de Dios se refleja en su ley, en los 10 mandamientos. Pero tú quieres estudiarlo más a fondo. Estudia la vida de Cristo, mi querido.
La vida de Cristo es el fiel reflejo del carácter de Dios en la tierra. Él era la palabra hecha carne, hecha un cuerpo, y caminó entre nosotros y nos mostró realmente lo que era la palabra. Un llamado continuo de misericordia y de amor y de arrepentimiento, de que volviéramos a Dios y permaneciéramos en Él, como Él siempre permaneció en Dios. Por eso camino Él nos ha mostrado a nosotros, para que vayamos confiadamente a nuestro buen Dios por medio de la senda que Él trazó primero. Conocer la verdadera adoración es conocer el ministerio de Cristo en la tierra tal y como Él lo hizo, como lo hicieron los apóstoles, la iglesia primitiva. Y ahí está incluido al final del tiempo también la verdadera adoración en el día de sábado. El día de sábado es distintivo, como lo dijimos antes, con respecto al día domingo. El día de domingo no tiene credenciales divinas, no viene de Dios, no viene del cielo, no viene de la palabra de Dios. Es un mensaje de abajo, del mundo. Y es un mensaje que es opuesto, un mensaje apóstata. Y Dios nos llama a que salgamos de Babilonia en el segundo mensaje del ángel, capítulo 14, versículo 8 en adelante, y del tercer mensaje también, hasta el versículo 12. Que salgamos de Babilonia, porque Babilonia nos quiere llevar de nuevo al mundo, sacarnos nuestra vista y nuestra mente de Dios, el Dios verdadero, y llevarnos al mundo. Por eso la iglesia de Dios al final del tiempo es levantada con un mensaje específico. No tenemos otro mensaje, mi querido, sino la verdadera adoración y la lealtad a Dios, que es la justicia de Cristo, es el sábado. Hoy en día, amigos y amigas, se habla mucho, es un tema muy de moda, sobre la marca de la bestia, sobre el sello de Dios. Algunos dicen que la marca de la bestia va a ser el 666 en la frente, va a ser un código de barras, va a ser un chips que nos implantarán en nuestro cuerpo, y tantas cosas que se especulan hoy en día referente a este tema. Con respecto a este tema, la pregunta número 10 dice: ¿es el sábado el sello de Dios? Dejemos que sea la santa palabra de Dios la que responda nuestras dudas. Mis queridos, mis queridas, este es un tema que podemos estar mucho tiempo hablando. La marca de la bestia, el sello de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Quisiera leer el versículo que hace referencia a lo que mi hermana Ivette menciona. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, menciona que hay dos bestias. En el versículo 17, vamos a leer un poquito para tener el contexto, que dice así. Desde el versículo 13, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Habla de la segunda bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Habla de una bestia que fue herida de muerte, pero habla de otra bestia, una segunda bestia, que hace revivir a la primera bestia, y la segunda bestia hace una imagen de la primera y ordena que se la adore. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta bestia es un poder tiránico, opresor, que puede mandar a matar gente. Fíjense que esta bestia utiliza la fuerza para la adoración. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fijémonos que
A veces la gente trata de confundir que la marca, el nombre y el número es una sola cosa. La palabra de Dios dice que son tres cosas distintas. La marca, el nombre o el número. Es decir, el número no es la marca. El nombre no es el número. Es decir, son tres características diferentes. El que digamos que tenga la marca de la bestia, un 666 en la frente, no es bíblico. El número es para identificar a la bestia, pero la bestia marca, pero no dice que marca con el número. A ver si me entienden. Sin embargo, pensamos que la marca puede ser un chip, un código de barra, o diferentes interpretaciones modernas. Sin embargo, la Biblia fue escrita espiritualmente para un discernimiento espiritual. Si nosotros dejamos de interpretarla espiritualmente, vamos a dejar de entender el mensaje que tiene realmente Dios para nosotros. Versículo 18 dice: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El número de la bestia es un número que nosotros podemos entender. Es un 6, un 6 y un 6. Pero antes dice que tiene una marca. Ellos los marcan. Y tiene un nombre. Con esto en mente, vamos a responder y podemos ir a buscar al libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13, que dice lo siguiente. Efesios 1:13 dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, el Espíritu Santo es un sello. Los hijos de Dios serían sellados con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. Entonces, podemos pensar que la marca de la bestia es una forma de identificar a los suyos. La bestia identifica a sus fieles, los que le son fieles a él, a esa bestia. Pero Dios también tiene sus fieles. Y Dios utiliza también a su Espíritu Santo para identificar a sus fieles. Entonces, el Espíritu Santo es el que sella, es el sellador. Y la bestia también marca a los suyos. Esto espiritualmente no podemos discernirlo con los ojos de la carne, pero sí, si estudiamos la Biblia en su contexto, entenderemos que el mensaje espiritual es lealtad y adoración. Yo no puedo decir que soy un verdadero adorador de Dios si me reúno con personas que adoran a Satanás. Ni verdaderos adoradores de Satanás que están adorando como Dios lo manda. Es incompatible. Vayamos a nuestra Biblia y busquemos el libro de Juan, capítulo 15. En el libro de Juan, capítulo 15, dice lo siguiente: pero cuando venga el Consolador, Jesús habla del Espíritu Santo después que Él ascendiera, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es decir, que el Espíritu Santo tendría la función de llevarnos a nosotros a Cristo. Él nos daría testimonio, ¿sí?, de Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, mi querido, mi querida, la función del Espíritu Santo no es que tú hagas milagros, que tú hables en lenguas, que tú te tires en el suelo y tiras espuma por la boca y tantas manifestaciones espiritistas que vemos de un falso Espíritu Santo.
Jesús dice que el Espíritu Santo sería enviado para que ese Espíritu diera testimonio de Jesús. Amén. Si el Espíritu Santo te lleva a Jesús, entonces es el verdadero Espíritu Santo. Pero hay otro espíritu, un falso Espíritu Santo. Y a nosotros se nos da que tengamos que probar los espíritus. Tenemos que desconfiar. Debemos desconfiar. Y mucho más al final del tiempo, porque el engaño sería muchísimo más agudo. Debemos desconfiar. Probar los espíritus. Probar con la palabra de Dios de qué espíritu viene tal o cual persona a predicarnos la palabra. ¿Qué espíritu hay detrás de esa persona? Si esa persona me lleva a Cristo, si esa persona me lleva a lo que Cristo siempre predicó, arrepentíos, bautícese cada uno, cambie de su vida, lo que antes hacía ya no lo haga más, a que tengo que renacer de nuevo, dejar todas las viejas costumbres que yo tenía. Entonces ese es el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo no me lleva a eso, puedo, por la Biblia, asegurar que no viene. Ese Espíritu no viene de Dios. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 20. En el libro de Ezequiel, capítulo 20, también nos habla sobre una señal. Dijimos que el Espíritu Santo es el que nos sella para la salvación, sellados por el Espíritu, con el Espíritu Santo. En el versículo 12 y 20 del capítulo 20 de Ezequiel dice así: y le di también mi día de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Entonces dice así en el versículo 20: y santificad, hagan santo mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Es decir, ¿cuál es la señal o el sello que utiliza Dios? Es compatible y completamente bíblico que sean los dos. El Espíritu Santo, si nosotros tenemos en la mente esta gráfica, les voy a dar un ejemplo, mis queridos. Si yo tengo en mi mano un sello, y tiene un nombre, la escritura que tenga, el sello, y si yo hago esto con el sello y lo pongo sobre una hoja de mi Biblia y la vuelvo a quitar, ¿qué tengo en mi mano? El sello. Lo sigo teniendo. Pero ¿qué tengo en la hoja? También el sello. Cuando a nosotros nos preguntan, haciendo cualquier trámite, ¿la hoja que usted trajo tiene el sello? Nos están diciendo si tenemos el sello o si tiene el sello. Es la misma expresión. El Espíritu Santo es el que sella. Pero Dios dice que el sello, la marca, la señal, es la verdadera adoración. El sábado. Hay una señal entre mí y ustedes, dice Dios, si ustedes santifican mis días de reposo. Esa va a ser una señal, es la única señal que Dios dio a su pueblo. Pero Él dice también que esa señal la iba a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello y la marca que iba a hacer en los hijos de Dios es llevarlos a Cristo. Y lo que hubieran lavado sus pecados en la sangre de Cristo, por medio del sello del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y se hubiera hecho una obra de regeneración, de arrepentimiento completo y de consagración y santidad en ese hijo o hija de Dios, esa persona, por el Espíritu Santo, ya está sellada, está marcada. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, conoce la verdadera adoración. Y el sábado es la forma que Dios dispuso para que nosotros nos acerquemos a Él de la manera correcta. Por eso nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo nos sella,
pero nos pone una señal, un sello, que es el sábado. Tengo el sello y tengo el sello. Es lo mismo. La palabra de Dios habla sobre una forma de identificar a los verdaderos adoradores. Y al final del tiempo, los verdaderos adoradores levantarían otra vez el testimonio de la palabra de Dios, de que la ley de Dios no fue abolida y de que el sábado aún sigue siendo un día de adoración correcto y mandado por Dios. Y ese día, en oposición a todo un movimiento dominical universal, es lo que levantaría al final del tiempo una persecución. Los que realmente quieren obedecer la ley de Dios como está escrita y los que quieren obedecer a las leyes de los hombres como se escriba. El Espíritu Santo es el sello, el sellador. Y la marca que va a poner el Espíritu Santo, el sello, la señal, será una correcta obediencia, una correcta interpretación, una correcta adoración a Dios, como Dios nos mandó, guardando toda su ley. No porque podamos hacerlo, sino la única forma, como dijo Cristo, es que el Espíritu Santo nos llevaría a mí. Y Él daría testimonio de mí, que es de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de una emisión más de este su programa 10 Preguntas. Muchísimas gracias por compartir su tiempo con nosotros, por acompañarnos en el estudio de la Palabra de Dios, y les invitamos para que sigan ustedes estudiando en sus casas, que saquen un momento del día para dedicárselo a nuestro Señor Jesucristo, para darle toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Busquémoslo en oración, en el silencio de nuestra habitación, y pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos ilumine, para que podamos entender cada día más su santa palabra y también hacer su santa voluntad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, estimados amigos, y que tengan un feliz día. Que el Señor los bendiga grandemente, que la paz y el amor de Dios esté con todos ustedes. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga, mis amigos.